Matemática, séptimo grado, conjuntos numéricos. Hola Doris, ¿cómo estás? Bien, Marcela, un gusto estar contigo. A ver, cuéntame, ¿qué me traes para esta jornada? Mira, primero quiero darle la bienvenida a los jóvenes de séptimo grado a otra nueva teleclase. Espero que estén muy emocionados, porque Doris, yo hoy te traigo un tema muy emocionante. Me imagino, cuando se tratan de temas matemáticos, seguro que es emocionante. Sí, pero primero yo te quiero hacer una pregunta. ¿A ti te gusta competir? Realmente sí. Sí, pues mira, yo te traigo un reto este día. Y si tú contestas todas las preguntas que te traigo un premio en la próxima teleclase. Ah, o sea que no es canjeable para este día. No, es que primero vamos a ver si pasas la prueba y después si la pasas, entonces sí te traigo el premio. Bueno, está bien, acepto. Bien, primero, ¿te recuerdas cuáles son los números naturales? Claro que sí, los estudiamos desde los primeros grados. A ver, dime cuáles son. Bueno, generalmente definimos los números naturales como aquellos números que nos sirven para contar. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, ¿qué otro? 4. 4, 5 y así. ¿Así? Muchos más. Muy bien. Y si tú agarras dos números naturales y los sumas, ¿siempre obtienes un número natural? A ver, esa pregunta ya se puso un poco complicada. Veamos, el número 5 es un número natural. Exacto. Y el número 7 también es un número natural. Quiere decir que si yo sumo 5 más 7, la pregunta es si ahí me daría otro número natural. Correcto. Veamos, ¿cuánto es 5 más 7? 12. Eso es 12. 12. Entonces sí, porque 12 es un número natural. Exacto. Muy bien, ya llevas una, Doris. Te faltan 3. Bueno. Bien, ahora di, si tú restas dos números naturales, ¿el resultado es un número natural? Nuevamente me voy a dar un ejemplo, porque así como de imaginármelo sin realizar una operación, no es tan factible. Aquí. Veamos, quiero ver, 8 menos 10. ¿Cuánto es 8 menos 10? Ajá, jóvenes, ¿cuánto es 8 menos 10? Menos 2. Bien, es menos 2. Sí, pero menos 2 no es un número natural. No es un número. Bien, ¿y si multiplicamos dos números naturales? Veamos, nuevamente, tomemos otro ejemplo. Y esta vez les voy a pedir a ustedes, jóvenes, que me den esa respuesta. Y lo voy a hacer con una multiplicación bastante fácil. Veamos, si tomo el multiplicando igual a 5 y el multiplicador igual a 2, veamos, 5 por 2. 10. 10. Exacto, entonces sí, Marcela, es un número natural. Esta es la última pregunta y si me contestas correctamente te llevas el premio. Sí, pero ¿sabes? Me dejas usar un comodín por si al caso yo no me recuerdo. ¿Le puedo preguntar a los jóvenes? Les puedes preguntar a los jóvenes, pero es que yo sé que tú puedes, Doris. Qué bueno que confías en mí. Sí, yo confío en ti, porque yo sé que ves todas nuestras teleclases. Claro, no me las pierdo. Y ¿sabes? En ocasiones no las puedo sintonizar la hora que se transmiten en Canal 10. Y ahí lo que hago es irlas a buscar al canal de YouTube de Smate. Ahí están cargadas y las veo. Muy bien, haces bien. Ahora dime, si yo divido dos números naturales, ¿el resultado es un número natural? Veamos. Otro ejemplo. 10 entre 2. Eso es 5. 5. Y si tú divides, bueno, ese es un número natural, ¿verdad? Pero si, digamos, divides 2 entre 3. En ese caso, fíjate que no es un número natural, porque quiere decir que voy a dividir un número menor entre uno mayor. Entonces no es un número natural. Entonces, esto fue nuestro problema inicial.
Si ustedes se fijan, jóvenes, cuando nosotros sumamos o multiplicamos dos números naturales, el resultado siempre es un número natural. Pero como dijo Doris, si nosotros restamos o dividimos, podemos obtener un número natural, pero no siempre es el caso. Sí, porque en el otro ejemplo que tú pusiste, pues ahí evidentemente no da un número natural. Incluso, jóvenes, ustedes pueden darse otros ejemplos para comprobar que en efecto eso no se cumple. Correcto. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestros conceptos del día de hoy. Si ustedes pueden ver la clase, se llama conjuntos numéricos. Pero, ¿te acuerdas qué es un conjunto, Doris? ¿Te acuerdas cuando lo vimos allá en básica? ¿Qué era un conjunto? Veamos, un conjunto es como una agrupación de elementos que cumplen cierta característica. Correcto. Y si ese conjunto, todos los elementos son números, se llama conjunto numérico. Es cierto, ¿verdad? Porque podemos tener conjuntos que no sean numéricos. Por ejemplo, ¿qué tal si son animales o otras cosas? Si tenemos cuerpos geométricos, por ejemplo, es otro conjunto. Pero si tiene solo números, entonces es un conjunto numérico. Ya me queda claro, Marcela. A ver, ¿qué conjuntos numéricos hemos visto? A ver, jóvenes, ¿ustedes se recuerdan de alguno? Los números naturales. Los números naturales es un conjunto numérico, ya que todos sus elementos son números. Sí. Bien, ahora, si nosotros tenemos los números naturales que todos son positivos, le agregamos el 0 y también los números negativos que ya los estuvimos estudiando, ¿te recuerdas? Sí. Tenemos un nuevo conjunto numérico. Este se llama conjunto de los números enteros. Es cierto, este conjunto que tú mencionas es más grande que el primero. Es más grande. ¿Y qué operación podríamos, además de la suma y la multiplicación, qué otra operación podríamos hacer dentro de estos números enteros de las que no podíamos hacer anteriormente? Pues sería por ejemplo, resta. La resta, ¿verdad? Sí. Porque si restábamos dos números naturales no teníamos un número natural, sino que podría ser un número negativo o 0. Pero dentro de los números enteros sí se puede hacer. Sí, tienes razón. Ahora, si te fijas, los números naturales están incluidos dentro de los números enteros. Exacto. Y hay otras inclusiones que yo quiero que veas, así que te voy a invitar a que pases aquí conmigo. Sí, porque esto ya se puso bueno de conceptos. Mira, aquí yo tengo un tubito y vamos a utilizar eso para hacer matemática, imagínate. Qué emocionante, Marcela. Mira, yo aquí tengo estas piedritas de colores y tengo una piedrita chiquita acá. Como un diamante, parece. Como un diamante. Bien, entonces, le vamos a llamar números naturales. Quiere decir que estas piedritas como café representan todos los números naturales. No, todos los números naturales. Me queda claro. Esta piedrita pequeña va a representar el 0. ¿Sí? La voy a colocar aquí adelante. Y estas que son moraditas son los números negativos. ¿Sí? Bien. Esos son los números que hemos visto hasta ahora. Sí. Entonces yo los voy a colocar. Primero, mira, acá. O sea que en ese recipiente es como que estés vaciando los números naturales. Correcto, ahorita he vaciado los números naturales. Entonces el conjunto que yo tengo acá es los números naturales, nada más. Bien, ahora voy a agregar el 0, ¿sí? Este ya no va a ser los números naturales porque ya agregué el 0. Y voy a agregar los números negativos. O sea que teníamos los números naturales. Se te cayeron algunos. Se me cayeron algunas, pero no te preocupes. Bien. Ahora, tengo los números naturales, el 0 y los números negativos. ¿Cómo dijimos que se llamaba este conjunto numérico? Eran los números enteros. Los números enteros. Entonces, este conjunto que tenemos acá le vamos a llamar números enteros. Sí. ¿Sí? Bien. Dijimos que... ¿Sabes? Se me ocurre la idea como ir dejando estos atrás para que vean la inclusión. Exacto. Para que los jóvenes vayan viendo cómo se van incluyendo estos conjuntos. Sí. Bien. Ahora,
Ahí dijimos que podíamos hacer la suma, la resta y la multiplicación. ¿Qué Exacto. nos falta? La división. La división. Porque te acuerdas que nos daba como un número decimal en algunos casos. Exacto, muy bien, Doris, a eso quería llevar. Que necesitamos todos esos números decimales y los números que podemos expresar como una fracción, Exacto. como el que te decía yo, 2/3. Ujú. Entonces debemos agregar los números fraccionarios, que son estos que yo tengo acá, ¿sí? O sea que esos verdecitos son los números esos fraccionarios. verdecitos son los fraccionarios. Entonces yo los voy a agregar así con mucho cuidado para que no me vaya a ocurrir otro accidente. Recordémonos que de todas maneras esta es una representación, ¿verdad? Como se nos han caído algunas, de todas maneras hemos representado de cierta manera los números que Correcto. queremos. Entonces, si quitamos por un momento los nombres, vemos que esto acá son los números enteros y aquí tenemos los números fraccionarios. Ujú. Pero, ¿tú crees que los enteros están incluidos en los fraccionarios, Dori? Pues fíjate que sí, porque si analizamos todo número entero lo puedo escribir como una fracción. Correcto. Todo el número, si nosotros, por ejemplo, vemos aquí en la pizarra, nos damos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el número 5, ¿sí? Ajá, a ver, vamos a ver. El número 5 lo Ujú. puedo escribir como 5 entre 1. Es cierto, puedo usar como denominador el número 1 y ya puedo obtener una fracción que es equivalente al número 5. Correcto. Entonces, todos esos números que tenemos acá los vamos a llamar, están incluidos en los números fraccionarios. Para resumir, ahí tenemos los números naturales, el 0, los números negativos y los números que podemos representar como fracción o fraccionarios. Realmente tenemos un conjunto más grande. Es un conjunto muy grande. Entonces, mira, para hacer una conclusión, yo te he traído este cuadro. Sí. Y te voy a poner otro reto porque yo sé que a ti te encantan. A ver, dime, ¿cuál es ese reto, Marcela? Mira, aquí tenemos todos los conjuntos numéricos que hemos visto durante esta clase. Tenemos los números naturales, los números enteros y los números que se pueden expresar como una fracción o fraccionarios. Sí. ¿Sí? Entonces, y aquí tenemos las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Sí. Entonces, yo quiero que marques con este plumón, A ver. si yo tomo 2 números de ese conjunto numérico, si la operación queda dentro de ese conjunto numérico. Bien, creo que es prácticamente registrar lo que hemos estado hablando. ¿sí? Correcto. Bien, si tomo 2 números, ¿será que la suma sigue siendo un número natural? Pues en efecto, sabíamos que eso era cierto. Sí. Ahora, si tomaba una resta, recordémonos que el resultado nos dio un número negativo y ese número negativo pues no No pertenece es natural. al conjunto de los números naturales. Correcto. Por lo tanto, acá no se cumple. No me quedó tan bien esta X, pero se entiende que no cumple. Sí. En la multiplicación, si te recuerdas, ese sí cumplía. Sí, cumplía, correcto. Porque si multiplicamos 2 números naturales, pues nos vuelve a dar otro número natural. ¿Y la división? En ese caso, ¿Se acuerdan, jóvenes? Sí, ya ves, ellos saben que no, la división no se quedaba. exacto, en este caso nos fallaba. Sí. Ahora bien, con los números enteros. Observábamos que si teníamos una suma de 2 números enteros, la suma era otro número entero. Este sí se cumplía. Muy bien. Y con la resta también sucedía lo mismo. Si restábamos 2 números enteros, el resultado era otro número entero. Muy bien. ¿Y en la multiplicación? Pues también sucedía lo mismo. Parece que ya tenemos más operaciones que en las de arriba. Mira, Correcto. ¿Y la división de 2 números enteros? esa sí fallaba, Marcela. Fallaba. Entonces, ponle una X. Sí. Ahora bien, Los números fraccionarios, en ese caso, si tomamos 2 números fraccionarios, pues siempre nos da un fraccionario, porque aunque nos dé un número entero, ese siempre lo podemos expresar como fracción. Y en el caso de la resta, pues el análisis es similar. Con la multiplicación, Marcela, también se cumple. exacto.
Y en el caso de la división, como ahí teníamos todos los números fraccionarios, no siempre se cumplía eso, ¿verdad? ¿O crees que siempre se cumplía? Creo que sí, Dori. Veamos dos números enteros que nos Dos den. números fraccionarios, recuerda. Ah, perdón, yo estoy hablando de los números enteros. Ay, no, estoy haciendo otro Ya análisis. te estás acordando de los otros. Sí, en este caso entonces sí cumplía, Marcela. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro resumen y espero que hayan puesto mucha atención y que les haya gustado esta teleclase. Nos Sí. vemos a la próxima. Hasta Adiós. la próxima.